Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno, que prospera, que ayuda, que socorre, que da vida, sea sobre ustedes. Bueno, pues estamos en la meditación del día, estamos en el Perec 12, 18 de el Sefer a los de Italia, y dice así: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, trabajad por traer siempre shalom entre todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice Adonai. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas amontona sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bueno, recomendaciones muy especiales que el Eterno a través de Rab Shaul traía a la memoria y el corazón de las comunidades, especialmente escribiendo los romanos. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque uno de los mandamientos de las leyes universales, de las 7 leyes universales, es precisamente establecer la paz y la justicia en el mundo. Esto es algo que va en contra a veces de lo que sucede en el mundo. El mundo está controvertido y lo que busca nada más es buscar guerras, a conveniencia, pero ciertamente el Eterno nos enseña que lo que nosotros debemos hacer en lo personal y como pueblo es buscar la paz. Mientras dependa de nosotros la paz, lo tenemos que buscar. Cuando no hay otro remedio, bueno, pues entonces hay situaciones difíciles, pero el entender, no solamente en la cuestión de la guerra, pero shalom, traer la paz, establecer la paz, es que estemos bien, estemos en tranquilidad con los que nos rodean, incluso con los mismos enemigos. Debemos buscar estar en paz, no debemos buscar el conflicto, sino todo lo contrario, buscar que las cosas estén con tranquilidad, porque esto es el sí y el amén de lo que debe de hacer el pueblo de Israel, pero también cada uno de nosotros en lo particular. Y dice: procurar traer siempre shalom entre todos los hombres. Esto quiere decir que no solamente nosotros debemos procurar estar bien, en paz con los demás, sino también incluso ayudar que otros que están en conflicto puedan estar en paz, puedan estar en shalom, puedan estar en una condición de tranquilidad, de no conflicto, de no situaciones de adversidad entre uno y otro, sino una condición de que establezca una forma de tranquilidad entre hombre y mujer, y entre mujer y hombre, y entre mujer y mujer, y hombre. Eso quiere decir que nosotros buscamos que todas las cosas marchen bien, buscar entre el esposo, la esposa, que todo esté bien. Y eso es nuestra labor, esa es nuestra responsabilidad. Y dice: no os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice Adonai. ¿Esto qué quiere decir? Que en muchas circunstancias y situaciones de la vida hay personas que nos hacen daño, hay personas que nos causan pérdida de la paz, pérdida de relaciones, pérdida de económica, pérdida moral, etcétera, etcétera. Bueno, esas personas que nos han quitado, que nos han robado, que nos han destrozado la vida muchas veces en el caminar, y que han han causado situaciones especialmente negativas a nuestra vida. Por ellas no nos debemos vengar de ellas, sino que todo lo contrario, dice Rab Shaul, lo que tenemos que hacer: número 1, no vengarnos; y número 2,
hacerle el bien al enemigo. Es decir, y dice, continúa diciendo, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas amontonas sobre su cabeza. Esto quiere decir que la tendencia de nosotros es hacer daño a los enemigos. Pero si alguien te causa un daño, bendícelo. Si una persona que no te quiere no tiene para comer, dale de comer. Si no tiene de beber, dale de beber. Es decir, en otras palabras, necesidades esenciales en la vida de la gente que muchas veces incluso nos odia, nosotros tenemos que ayudar, nosotros tenemos que bendecir, nosotros debemos ser canales de bendición y no tomar una actitud negativa en contra de nadie, sino todo lo contrario, debemos bendecir y debemos ayudar en la medida o en la forma en que podamos hacerlo. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esta es una fórmula muy importante. La gente normalmente lo que hace es vengarse porque siente odio, rencor en su corazón. Nosotros no podemos guardar odios, rencores, resentimientos en nuestro corazón, sino tenemos que aprender a perdonar como Hashem Eloheinu nos perdona. Y entonces eso es algo que debe marcar nuestra manera de vivir, y esto a veces nos cuesta trabajo, pero tenemos que pensar en aquellos que nos han hecho daño, que nos han quitado cosas X, situaciones, nos han quitado la paz, nos han perjudicado. Y entonces lo que tenemos que hacer, lejos de vengarnos, lo que tenemos que hacer es bendecirlos. Bendecir a los hombres, a las mujeres que en un determinado momento te hicieron daño, es una forma de expresar que ya no tenemos resentimiento, que hemos perdonado. No que olvidemos, porque el Eterno nos ha capacitado con una memoria. A veces la gente malentiende el perdón. El perdón es encima de la memoria. El perdón está encima de la memoria, es decir, que aun a pesar de que nosotros recordamos lo que nos hicieron, nosotros decidimos perdonarlos. Y cuando tú perdonas, no es que lo olvidas, sino cuando tú perdonas, te quitas todas esas ataduras, todos esos yugos que producen rencor, resentimiento, odio y cosas negativas en tu corazón, en tu alma, que al final del día, eso te causa un daño terrible a ti, no al enemigo, no al que te hizo daño, no a la que te hizo daño, sino a ti misma. Y entonces por eso es que el Eterno, quien es bendito, quiere un pueblo que perdona como Él perdona. Que el Eterno, quien es bendito, procura la paz entre todos. Así también nosotros debemos procurar la paz. Entonces, es algo que nosotros debemos de vivir. Es decir, buscar la paz y la justicia es algo que nosotros debemos experimentar en nuestras vidas. Y no olvidarnos que nosotros no somos entidades, personas que maldicen, sino bendecimos. Somos canales de bendición. Aún a aquellos que nos han hecho daño, debemos de ser bendición para ellos. Y no olvidarnos de que el Eterno, quien es bendito, nos otorgó el ser sal de la tierra, la diferencia y también la luz. Es decir, mostrar por nuestros hechos la voluntad del Eterno, el conocimiento de Dios actuando en nuestras vidas de tal manera que se haga la diferencia y no seamos como el mundo que odia, que guarda rencores, resentimientos, amarguras y todo aquello que al final del día causa muchos estragos en la vida de cada uno. Que tengas un magnífico día y que te haga pensar esto. Y si tienes enemigos, mejor los perdonamos, porque no perdonarnos o no perdonarlos, esto causa un grave estrago en nuestra vida. La pérdida la cargamos nosotros, ellos no. Y entonces mejor perdonar, no que lo olvidemos, pero sí que a pesar de todo eso los perdonemos
y cuando los perdonamos, no olvidamos, pero ya no hay ese yugo en tu corazón que te maltrata al recordar todas aquellas cosas que nos hicieron. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.